Hola, muy buenos días, buenas tardes. A nombre del Museo de Filatelia de Oaxaca, quiero darle la bienvenida a otra transmisión especial por la exposición Oaxaca inspira la filatelia. Hoy vamos a hablar sobre la estación temática titulada Tradiciones y Costumbres. Bueno, las tradiciones y costumbres vivas del estado de Oaxaca la podemos observar en la organización social, donde se toman decisiones y acciones a partir de un consenso comunitario. También lo vemos en las festividades religiosas y civiles llenas de danza y música. Lo vemos en el uso de técnicas tan diversas como es la cerámica, la cestería, el textil. Y por supuesto también lo vemos en los artistas que se inspiran en Oaxaca para crear sus obras. En esta estación contamos con el timbre de 1953, donde vemos al danzante de la pluma. Esta danza representa la lucha entre los españoles y mexicas y actualmente se sigue interpretando en algunas comunidades de los valles centrales. También contamos con el timbre de 1934 y 1973, donde encontramos la representación de la emblemática tehuana. Las tehuanas han sido identificadas por sus bellos y majestuosos trajes, que están compuestos de una falda y un huipil. Cada traje se vuelve una herencia familiar llena de historias. También contamos con el timbre del 2004 sobre el Día de Muertos, el cual se realizó con colaboración del MUFI, donde se muestra el diseño de una de las 10 mejores tarjetas postales ganadoras del concurso El Buzón de la Calaca del 2014, organizado por el museo. El Buzón de la Calaca es una convocatoria anual de diseño de tarjetas postales organizada por el MUFI y en marco del Día de Muertos lo lanza con la finalidad de promover el diseño postal y la promoción de esta tradición. También contamos con la planilla de 50 timbres titulado Oaxaca Ciudad Patrimonio del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. En 1943, el Comité Mexicano decidió adoptar la emisión de timbres para recaudar fondos y en el 2013, con colaboración del Museo de Filatelia, se emitió esta planilla donde observamos espacios emblemáticos como el Museo Textil, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Pintores Oaxaqueños. También vemos la tradición gastronómica con representaciones como los tamales y los chapulines, y vemos también la banda de niños y el tradicionales textiles. Y bueno, quiero darle la bienvenida a estos 4 maestros que hoy nos acompañan y realmente estoy muy emocionado y muy feliz que nos encontremos hoy. Voy a presentar a cada uno de ellos y comenzaré con el maestro Demian Flores. Bueno, Demian nació en Juchitán, Oaxaca, y es fundador del Centro Cultural La Curtiduría AC y del Taller Gráfica Actual de Oaxaca. Vive y trabaja en la ciudad de Oaxaca y México. Es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus exposiciones se encuentran en el 2019 Sangre y Fuego de la Galería de Jardín Escultórico Juan Soriano en Polonia, en 2018 Itinerarios Gráficos en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, Veracruz, Gueda en el Centro de Cultura Casalam, en el 2017 Estucos en el Museo de Arte de Tlaxcala y Flora en el Centro de Cultura Casalam. Pues muchísimas gracias por estar aquí, maestro Demian. Quiero presentar también a Ana Hernández. Es una artista originaria de Santo Domingo, Tehuantepec. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y en las clínicas de especialización en arte contemporáneo. Su obra está muy influenciada por el trabajo de Trini Elisgar, Francisco Toledo y su lugar de origen. Ha desarrollado un cuerpo de obra que incluye en su mayoría textiles, cerámica y objetos. Su obra se ha presentado en museos y galerías de Oaxaca, la Ciudad de México, Los Ángeles, España, entre otros. Bienvenida Ana.
Bueno, Paulina Suárez nació y creció en la Ciudad de México y desde niña mostró pasión por el dibujo y el arte, lo que lo llevó a estudiar la licenciatura en Bellas Artes con enfoque en ilustración en la Academia de Arte Academy of the Art University de la ciudad de San Francisco, California. Principalmente se enfoca en cuento infantil y de 2014 ha trabajado como artista de diseño de fondos para la industria de la animación con estudios como La Llamarada y Los Hijos de Jack. Ha realizado 13 murales para la comunidad en ciudades como San Francisco, México y Querétaro, para festividades urbanos y talleres de muralismo infantil. Algunas ciudades donde ha impartido talleres para niños y adultos incluyen Medellín, Colombia, Buenos Aires, Argentina, Querétaro, México y San Francisco, Estados Unidos. Bienvenida, Paulina. Y por último, Edgar Jair, la fuerza de su obra lo sustrae de la arquitectura cultural y natural que lo rodea, matizada con su tejido líquido característico, la grana cochinilla, con la cual retoma su personalidad ancestral. Edgar ha trabajado arduamente en su formación desde hace 12 años, ha participado en distintas exposiciones estatales, nacionales e internacionales, destacando Art Basel en Miami, Latino Arts en Wisconsin, Luz y Color en el Museo de Arte en Finlandia. En el 2018 se presentó en el Museo de Palacio de Bellas Artes con motivo de la exposición Rojo Mexicano, misma que mostró la influencia de la grana cochinilla en la pintura de grandes artistas durante 3 siglos. Edgar Jair también elabora piezas artísticas sobre papel realizado con fibras naturales, lo que le permite mostrar la conexión entre las esencias naturales por medio del arte. Para él, la grana cochinilla, más que una herramienta, la considera su subconsciente. Bienvenido, Edgar. Pues nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a realizar una serie de preguntas a los maestros. Por favor, todos los que nos están viendo, también coloquen sus preguntas porque al finalizar las vamos a responder. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo iniciaron en el mundo de las artes? ¿Cómo iniciaron en su gusto por las artes? Y quisiera comenzar con el maestro Demian, por favor. Eh, pues hola, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros, a Paulina, Ana, Edgar. Y bueno, pues gracias al Museo de Filatelia por la invitación. Sí me oigo bien, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues yo inicié pues siendo niño con talleres aislados. La mayoría fueron justo en la Casa de la Cultura de Juchitán, donde el maestro Francisco Toledo fundó. Y después, pues de grande, vine aquí a la Ciudad de México y aquí estudié en la Facultad de Artes, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, que es una pues de las escuelas, pues la primera escuela en América, ¿no? Fundada en 1781, y bueno, pues con una gran herencia y una gran tradición enfocada a las artes visuales en general. En particular, yo me especialicé en grabado. Y bueno, pues tuve la fortuna ahí en esa escuela todavía de tener a grandes maestros que heredaron toda esa tradición de la gráfica en México, como Jesús Martínez, que seguramente todos conocen, a quien se le debe una de las últimas imágenes emblemáticas del México contemporáneo, que es la paloma atravesada por la bayoneta, una imagen que fue usada y que es casi la imagen del movimiento estudiantil 1968. Por ejemplo, él a su vez fue alumno de Capdevila, un refugiado español, quien a su vez fue alumno de Alvarado Lang, y bueno, y de ahí nos podemos ir hasta el origen de la Fundación de San Carlos, ¿no? Entonces te habla de una escuela con una gran tradición y que, bueno, tuve la fortuna de aprender con estos maestros toda la cocina que tiene que ver pues con la gráfica, con el grabado. Maestro. Eh, Ana. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Pues en realidad no, pues quería estudiar diseño de modas o antropología, no sabía exactamente lo del arte. Entonces al salir del pueblo me fui a la Ciudad de México y visitando los museos, pues dadas las circunstancias, las necesidades familiares y eso, llegué a la ciudad de Oaxaca y acá me encontré con la universidad y pues decidí estudiar artes plásticas y a base del tiempo pues he llegado a trabajar en el Instituto de Artes Gráficas y pues es parte de las cotidianidades de mi pueblo, ¿no? Que me inspiran y es eso. Muchas gracias, Ana. Maestro Edgar, Mucho la imagen de mi padre enseñándome a dibujar. A mí me gustaba mucho dibujar, recuerdo mucho sobre revistas, periódicos que encontraba, casi todo rayaba. Afortunadamente, mi curiosidad de alguna manera no fue reprimida, ¿no? Porque, sino que por el contrario, mis padres, al ver que me gustaba tanto dibujar, el arte en realidad, me inscribieron a diferentes talleres desde muy pequeño. Recuerdo mucho llegar a Bellas Artes y encontrar esta hermosa arquitectura. Puedo decir que ahí fueron quizás mi primer acercamiento o mi primer contacto con las técnicas, ya con las técnicas artísticas, ¿no? Entonces, también mi primer contacto con libros especializados en arte, un niño que me gustaba visitar museos, galerías de arte, todo eso me maravillaba y quizás eso despertaba en mí una curiosidad por conocer más. Y entonces, tiempo después, estudié arquitectura, otra de mis grandes pasiones, y que siento que hoy en día me ha servido muchísimo, sobre todo en la realización de mis obras, para ser crítico en mis trazos, ¿no? Entre otros aspectos. Después asistí a talleres con diferentes amigos artistas, maestros de las artes, y entonces quizás todo ese conocimiento lo he conjuntado con el aprendizaje de la práctica, un poco la experiencia. Creo que sobre todo la constancia, ¿no? Creo que es importante la constancia en en esta área para lograr pues como una eclosión de la personalidad de cualquier artista, ¿no? Bueno, eso es parte de mis inicios que les puedo compartir. Gracias. muchas gracias, maestro Edgar. Y por último, Paulina, ¿cómo iniciaste en el mundo de las artes, tu gusto por las artes? Sí, también un agradecimiento, es un orgullo estar aquí con todos ustedes y yo creo que me pasó igual que a todos los que estamos aquí, desde niña he tenido el gusto, la facilidad y el interés por el dibujo y me pasó similar como a Edgar, que rayaba yo todos mis libros de la SEP en clase y también mis papás fueron los que a mi hermana y a mí nos metieron a clases de danza, clases de artes plásticas, entonces pues ya tenía yo la semilla y nada más fue creciendo como el interés y ya fue en 2008 que me metí a la escuela, a la Academia de Arte en California y fue cuando pues ya empecé a explorar técnicas y a entender pues la teoría del color y diferentes técnicas y a los grandes maestros del arte. Y así fue como me metí muchísimo más a entender todo esto del mundo del arte y la ilustración. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se inspiran o cuál es la fuente de inspiración para realizar su trabajo? Quisiera ahora comenzar con Ana. Pues en realidad yo creo que la inspiración en mi trabajo es la forma en donde crecí, las
me impregné de todas esas cosas, de ver las mayordomías, las fiestas, las tradiciones. Entonces es ver los colores, las formas, los olores y como revalorizar todo lo que voy viendo cotidianamente, ¿no? Es eso lo que a mí me inspira, ¿no? Y claro, ver libros y darle otra interpretación a los objetos, es una búsqueda, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Ana. Paulina, ¿de qué te inspiras? Pues un poquito de todo, de la naturaleza, del cine, de la animación, de historias, mitos, leyendas y también como Ana, pues de México en general, de los colores con los que uno crece, como que eso se impregna y pues te lo llevas, o más bien lo sacas en el arte inconscientemente, pero ahí está así como México al 100%. Muchas gracias, Paulina. Maestro Edgar, Bueno, creo que el tema de la inspiración es algo quizás muy misterioso, ¿verdad? Porque creo que en mi obra la inspiración es un conjunto en realidad de varias cosas, como el pasado, los libros, eh, la gente, las pláticas, ¿no? Con las personas, la naturaleza es algo, creo, muy importante para mí. Eh, a veces incluso las manchas que veo en cualquier parte mientras estoy caminando, mientras estoy sentado, esas manchas a veces las voy transformando mentalmente en formas, en dibujos. Entonces, esto nos lleva a pensar que quizás observar y, y contemplar siempre me ha invitado a reflexionar, ¿no? Sobre diferentes temas, diferentes cosas, pero sin duda creo que en mi obra por todo esto hay una cierta conexión con la tierra, ¿no? Tengo intenciones a veces de tocar algo más adentro, esta conexión con la madre naturaleza, retornar a un mundo en donde nadie se considere superior al otro. Por eso en mi obra, con estos elementos de inspiración, quizás en mi obra se ve algo reflejado con relaciones, con el reencuentro con nuestro origen, ¿no? Es parte de lo que me inspira. muchas gracias, Edgar. Maestro Demian, Pues coincido con los compañeros. Yo creo que el arte al final es un espejo de lo que uno es. Y lo que uno es, pues, es la vida relacionada con tu entorno, con tu contexto, con tu identidad, con tu territorio, con tu memoria. Y bueno, yo entiendo al arte también desde ese lugar y desde esa categoría del pensamiento y de la reflexión, donde el arte justo lo que hace es no dar respuestas, sino hacer preguntas, preguntas que te hacen llegar todos los días a tu taller y pues ponerte a trabajar, ¿no? Y como decía Picasso, y yo quiero que la inspiración me agarre trabajando justo en ese lugar, ¿no? y maestro Demian en la exposición nos presenta el postal del Istmo, que es un temple sobre estuco, sobre madera, y el cual vinculamos con el timbre de 1934, que se representa la tehuana. Y este timbre es muy emblemático, ya que es el símbolo, la imagen del Museo de Filatelia. ¿Nos podría, por favor, hablar cómo realizó este trabajo, cómo se inspiró para realizar este trabajo? Bueno, siempre me ha llamado la atención este timbre, creo que desde que es justo el logotipo del museo, pues se ha vuelto parte de nuestra memoria colectiva, ¿no? Es parte ya de esas imágenes que consumimos todo el tiempo cuando pasamos o entramos al museo. Y siempre me ha gustado mucho esa imagen. Es una imagen que seguramente parte de un grabado, de un buril, donde se representa justo a una
ismeña, que es bien interesante la imagen porque te habla de una forma del vestir también muy del tiempo del 34, ¿no? Como ven en la imagen, pues no solamente es una ismeña vestida con su huipil y su enagua, sino además ahora ya usamos o se usa ese traje como un traje de gala, ¿no? Si ven, pues tiene esa falda, tiene tiene, por ejemplo, su resplandor, está cargando su jicalpestle, ¿no? Tiene ¿sí me oigo bien? Ah, bueno, pero además aparte que es bellísima la imagen, pues se presta mucho como para entender también el contexto en el que se hizo esa imagen, ¿no? O sea, por un lado está pues toda la construcción de una identidad nacional posrevolucionaria, ¿no? En los años 30, 40, cuando se hizo ese grabado, pues en Juchitán existía, por ejemplo, un fotógrafo que era Sotero Constantino, que tenía un fotoestudio Jiménez, que retrató, ¿no?, un sinfín de imágenes de nuestro pueblo. Todo ese acervo lo rescató el maestro Francisco Toledo en los 70 y ahora es parte de la colección del IAGO, del Centro Fotográfico. Pero también en el 34 pues estaba Henry Cartier-Bresson sin más en Juchitán haciendo sus fotografías más emblemáticas y más importantes. También por ese año habría que pensar pues que Vasconcelos ya había creado todo este aparato cultural importantísimo, toda esta construcción de una identidad en el que se basaron sobre todo todos los muralistas, y donde, bueno, Frida Kahlo, entre ellos, también era parte fundamental. En el 34 ellos estaban justo habitando su casa estudio que está aquí en San Ángel, ¿no? Esa casa que conocemos que está dividida en dos bloques, ¿no? Un estudio de Frida y un estudio de Diego Rivera. Y posteriormente a eso, pues en el 34 también, pues Lázaro Cárdenas llega a la presidencia. Entonces yo creo que te habla de una época, un momento pues muy significativo en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra cultura, y creo que ese contexto se ve reflejado pues en esa pequeña postal, que no sé si ustedes sepan, no sé si sea anónima o si venga de un artista, pero que realmente es muy, muy, muy bella, ¿no? Entonces, cuando ustedes me invitaron a hacer este diálogo con un timbre, pues la verdad que yo había trabajado ya una serie sobre Sotero Constantino, entonces se me hizo como interesante poder partir de esta imagen que ya tiene todo un significado a nivel cultural en Oaxaca. Y bueno, lo que hice fue hacer un pequeño estuco, que es prácticamente volver a recrear como esta imagen, ¿no? Pero incorporándole, digamos, otros elementos que tiene en su origen, ¿no? Como puede ser el color del huipil, del enagua, y pues intentar también como reconstruir ese trazo como del buril a partir de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el aporte que hice con esta pieza, esa exposición, ¿no? Muchas gracias, maestro Demian. Y bueno, maestro Edgar, usted nos presenta Calenda de Guelaguetza, que es una técnica, bueno, ocupó la técnica de mixta con grana cochinilla sobre tela, y lo ligamos a la planilla de 50 timbres, ¿no?, del Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Maestro Edgar, ¿podría usted hablarnos cómo fue el proceso para realizar esta obra? Sí, claro. Es un hermoso timbre, es una hermosa planilla de timbres, son 50 timbres postales. Y yo creo que cada timbre es como una pequeña ventanita que se abre y conoces un lugar de Oaxaca, ¿no? Un lugar emblemático. Y precisamente esta obra que titulé Calenda de la Guelaguetza también alude a una ventana que se abre y tal vez te invita a adentrarte a la interculturalidad de las diferentes regiones de Oaxaca, ¿no? Porque en la imagen observamos hombres y mujeres que se reencuentran, ¿no? En este ambiente de igualdad, se congregan también en este espacio arquitectónico, ¿no? Porque observamos en el fondo el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, una joya arquitectónica emblemática en nuestro estado, y bajo un sol que dibujé muy resplandeciente, en donde
estos personajes en primer plano, pues comparten su música, ¿no? Sus bailes, su alegría, su historia sobre todo. Entonces, en esta composición integré varios elementos. Aparece en la parte izquierda una marmota con el emblema de Oaxaca, y tal vez destaca de este lado derecho una marmota, ¿no? De estos gigantes tradicionales en las calendas que quise pintar a la imagen del maestro Toledo, que es la representación de uno de los diversos homenajes que la misma gente le hace al maestro, ¿no? Sabemos que es un referente en el mundo del arte y que permanece en la memoria colectiva, ¿no? Por su labor filantrópica, su labor cultural en nuestro estado. Decía Julio Cortázar que la cultura es un ejercicio profundo, es el ejercicio profundo de la identidad. Y quizás esta frase nos lleva a pensar que, sobre todo, a estar conscientes, ¿no? De esta repetición, de todo lo que conforma nuestra historia. La importancia de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, como lo comenté, las creencias, porque todo eso define nuestra identidad cultural, ¿no? Conocernos quizás desde adentro para respetar las decisiones de los demás, ¿no? O las ideas de los demás. Creo que en esta pieza hay un arraigo prehispánico también por el simbolismo. Van a encontrar algunos elementos en el cielo, que son unos símbolos que nos remotan quizás a ese origen prehispánico, ¿no? de esta celebración. Elementos que están disgregados ahí en el cielo y algunos caen en la tierra. Y también un arraigo prehispánico por la técnica en particular, que es la grana cochinilla, es un insecto parásito del nopal. Y quizás esta técnica es más profunda aún, creo, por la importancia de la grana en Oaxaca. Actualmente en los textiles, pero su importancia quizás es de revalorar lo ancestral, ¿no? Ese Nochestli, que era el nombre náhuatl que los indígenas le pusieron a la grana cochinilla, ¿no? Que significa la sangre de tuna o sangre de nopal. Entonces, valorar el trabajo de ellos, porque ellos domesticaron por muchas generaciones al insecto, ¿no? Los artistas prehispánicos eran grandes conocedores de técnicas para la obtención del color. Prueba de ello está el códice de la Mixteca, es el códice Nutal, en donde ahí se refleja o podemos ver, admirar la maestría, ¿no? Con la que trabajaban la técnica de la grana cochinilla, porque esta técnica exige quizás adentrarse más al conocimiento del pigmento, porque es un pigmento orgánico, ¿no? Es importante obtener un color de elevada pureza, y ellos lo sabían, ¿no? Que era importante una estabilidad química, cromática, porque la grana cochinilla tiene una amplia gama de tonalidades, ¿no? Y se ve reflejado en los códices. Dependiendo de los materiales que ellos usaron para su extracción y los sustratos que usaron para precipitarlo y usarlo como pigmento, nos dan muestra de ello, ¿no? Y así, por ejemplo, yo puedo aplicarlo mezclándolo ya como pigmento con diferentes aglutinantes. Hice algunas tintas y empastes que fui aplicando en la pieza, como me lo sugería. Y entonces también me permite combinarlo con otros pigmentos. En este caso de Calenda de la Guelaguetza, usé tierras amarillas. Apliqué unos efectos que van a observar en el fondo. Y entonces es aquí en donde se conjuga el arte y la ciencia, ¿no? La química del color. Porque he entendido para mí que es muy importante comprender todos estos procesos matéricos de la obra, porque la alquimia es una maravilla, es la experimentación para mí siempre me ha gustado, me ha apasionado. Si bien es cierto, son procesos muy largos, ¿verdad?
pero creo que los disfruto mucho y cada proceso me hace valorar más aún mi trabajo y darle quizás un sentido espiritual a mi obra. Muchos artistas, por ejemplo, el primero que usó gran en Europa, Tintoretto, está Velázquez, hay obras de Andrés de la Concha, un artista que estuvo 30 años produciendo en México, incluso en Oaxaca, estuvo en Yanguitlán, pintando con este pigmento, Van Gogh, entre otros, ¿no? Porque la grana cochinilla, a partir del siglo XVI, fue muy utilizada en Europa, y esto debido a sus cualidades tintoreas, ¿no? Prácticamente la grana cochinilla de alguna manera desplazó a los pigmentos de esa época, ¿no? En cuanto a las tonalidades rojas y moradas. Entonces, por todo esto, creo que es necesario revalorar esa tradición ancestral, ¿no? Reconocer sobre todo los valores, sí, estéticos, pero también simbólicos de su color. Valorar, desde luego, pues el trabajo de los productores actuales, ¿no? Porque hablando de tradiciones, costumbres, es una práctica que preserva una tradición prehispánica y que de alguna manera es nuestro patrimonio, es parte del patrimonio que tenemos, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, maestro Edgar. Y bueno, Ana, tú nos presentas el jicalpestle dorado, que es un estofado sobre hoja de oro. ¿Podrías, por favor, hablarnos cómo fue la producción de estos jicalpestles? Claro que sí. Bueno, pues yo recuerdo que en las fiestas patronales invitaban a mi mamá para acompañar, ¿no? De capitana. Entonces era un día que se tenían que vestir las mujeres, portar sus joyas y me gustaba de niña, ¿no? Yo la observaba. Entonces al llegar al evento les daban un jicapestle, es una jícara donde les daban cosas que eran frutas. Bueno, eso ha sido sustituido por el plástico, ¿no? Pero yo recuerdo de niña que antes eran los jicapesles. Entonces, con el paso de los años se ha perdido eso, ¿no? Y ahora en vez de llevar manzanas, plátanos, banderitas de papel, ahora llevan puros objetos de plástico y los regalan a la gente, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, lo que hago es como una revalorización de este objeto que es parte de la indumentaria de la mujer, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Pues vienen conmigo un montón de recuerdos, de imágenes que tengo, es como esta simbología también de la pichancha, hago un patrón en el jicapestle, es una pichancha donde lavan el maíz para todas las comidas que hacen todos los días en el Istmo, en Oaxaca, en México, ¿no? Es como revalorizar el maíz, el oro. Entonces lo que hago es esta pieza, darle como un homenaje, más que nada como es una bonita pieza, ¿no? Y lo que a mí me interesa es que estas piezas sigan conservándose, ¿no? En vez de que compremos cosas de plástico y esto, pues otra vez las frutas. Es como ver un poco a lo que estamos perdiendo, ¿no? Esto es lo que yo hago, ¿no? A partir de las piezas que trabajo es siempre ver y revalorizar las cosas. Sí, sí. Muchas gracias, Ana. Y bueno, y por último, Paulina, tú nos presentas en la exposición La postal del Día de Muertos del Buzón de la Calaca del 2014. Por favor, ¿podrías hablarnos cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cómo llegaste también a la convocatoria del Buzón de la Calaca que actualmente se encuentra abierta para la emisión de este año? Bueno, ¿podrías hablarnos un poco sobre esto? Sí, pues desde el 2005 que empecé a viajar, bueno, al extranjero, me nació esa necesidad de como de enviar postales
para estar conectada, porque antes, en esa época no existía esto del WhatsApp y era como, pues no es como ahora, ¿no? Que hay redes sociales, etcétera. Entonces yo sentía esa necesidad de conectarme con mis seres queridos que estaban en México. Entonces me empezó el gusanito de enviar postales, de coleccionar timbres postales también. Y bueno, ya en 2014 vi la convocatoria del Buzón de la Calaca y yo me encontraba en esa época en California. Entonces fue la misma cosa, ¿no? Como reconectarme con México, y sobre todo Oaxaca, que es un estado con mucho misticismo, mucha pues riqueza cultural. Y mi proceso fue mucho más orgánico, o sea, no planeé la pieza, como que dejé que fluyera. Es un poco utilizando esta técnica de los surrealistas, ¿no? Dejar que el inconsciente te guíe. Y curiosamente, o sea, pues es un homenaje al Día de Muertos que también en aquella época no era como realmente no estaba tan en boom. Pero para mí era una celebración como muy querida y de mis favoritas, entonces era como hacer un homenaje a esta celebración. Y allá en Estados Unidos también iba a un lugar donde vendían 1000 cosas y empecé a coleccionar estos timbres postales que son de Estados Unidos. Entonces los recorté, hice ahí un collage en papel a mate y después con acrílico pinté la calaverita y las flores de cempasúchil. Y pues lo mandé esperando que no se perdiera en algún lugar, porque también pues el servicio postal es como un submundo, entonces yo esperaba que llegara. Y finalmente ay, no me acuerdo, fue después de que mandé esa postal, no me acuerdo en qué convocatoria, creo que en 2013, y en 2014 fue cuando se notificó que había sido la ganadora, y pues es un orgullo, porque no solo por lo que representa, sino pues que ya quedó ahí en la historia, ¿no? De los timbres postales, y pues un orgullo. Muchísimas gracias, Paulina. Pues queremos abrir el espacio para preguntas de todas las personas que nos están viendo. Y hay algunas, por favor les pedimos a todos los espectadores que escriban sus preguntas para que los artistas puedan contestarlas. Vamos a ver la parte de arriba. Hay muchos saludos, ¿no? Y Javier Santiago nos pregunta, ¿cómo se le ocurre al MUFI organizar este diálogo? ¿Dónde nace? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, como parte de su misión del Museo de Filatelia de conservar y preservar y promover su colección filatélica, pues se les ocurrió o realmente se piensa en un homenaje hacia Oaxaca. En la parte de investigación es muy importante porque es la primera vez que se reúnen, que se juntan todos estos timbres que tienen que ver directamente con Oaxaca. Entonces, en la parte de investigación era como muy importante hacer todo este trabajo. Y personalmente creo que cae en un año bastante complejo, pero a la vez creo que es bueno porque la exposición en sí se vuelve una celebración, se vuelve una fiesta donde reúne, aparte de esta gama de timbres, a todos los artistas que están involucrados. Entonces creo que es perfecto para el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, Karina López manda saludos al maestro Edgar. Vamos a ver, a Adriana también le mandamos saludos. El color de la grana cochinilla es insuperable. Manuela Cortés también manda saludos a Ana, al maestro Demian y a Jair. Oronato Ramírez nos dice mis más sinceras felicitaciones para todos los artistas, de manera especial al maestro Edgar. Bueno, seguimos
esperando un poco de las preguntas. Y bueno, vemos como parte de su trabajo, cómo se inspiran de su entorno, de su contexto, de lugares donde nacen, por supuesto, cómo se inspiran de Oaxaca para realizar estas piezas. Eh, Quisiera preguntarles cómo consideran que está sucediendo esta parte de la preservación y la promoción de las tradiciones y costumbres que tenemos aquí en Oaxaca. Por ejemplo, pues este año, a partir de lo que estamos viviendo, se cancela la Guelaguetza, que es una fiesta como muy importante para los oaxaqueños, pero quisiera conocer sus opiniones a partir de lo que está sucediendo y cómo se está preservando nuestras tradiciones y costumbres. ¿Alguien quisiera? Yo puedo Sí, comentar por algo. supuesto, Paulina. Pues creo que sí, en general en el mundo creo que está habiendo mucha creatividad y sobre todo está habiendo mucho uso de redes sociales y de todo lo virtual como para seguir preservando y reinventando, innovando todo esto para que precisamente, o sea, no haya un vacío, sino que, o sea, se sigan haciendo miles de eventos a nivel mundial y que no, pues, se pierdan, ¿no? Pero de manera virtual. O sea, es como una reinvención de todo. Gracias, Paulina. ¿Alguien más quisiera compartir sus opiniones? Maestro Edgar. Bueno, pienso que esta contingencia, esto que está sucediendo, nos permite pues seguir explorando, ¿no? Nuevas formas de interacción humana. Esto no nos detiene. Ha habido pandemias en varias partes de nuestra historia. Eh, y sin embargo, creo que estos acontecimientos a veces nos llevan al límite, sí es cierto, pero precisamente en ese límite es cuando nosotros descubrimos nuestras virtudes, ¿no? Entonces, en esa virtud descubrimos a veces unos talentos que no teníamos, que no conocíamos, y creo que eso se está viendo ahorita, ¿no? Formas de comunicar nuestra cultura, nuestras tradiciones, y es importante, ¿no? Para que la puerta se abra para todo el mundo y para que nos conozcamos más como seres de una misma raza, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Y bueno, quisiera preguntarles actualmente qué están trabajando y dónde podemos, los que nos están viendo, dónde pueden ver más sobre su trabajo. Maestro Demian, ¿actualmente en qué proyecto está trabajando? Bueno, mi trabajo lo pueden ver en mi página, que es demianflores.com. Y pues ahorita, pues con esto de la pandemia, creo que todos hemos estado pausados, ¿no? Creo que la forma en como nosotros trabajamos, cuya salida de un desplazamiento de la obra hacia el espectador, como se ha visto truncada, pues es complicado que todos tengamos, digamos, una dinámica normalizada. Pero en mi caso, bueno, estoy a punto de inaugurar creo es a final, el 2 de octubre, 3 de octubre, creo que se inaugura una exhibición en Los Ángeles, en la Leis, el Museo Leis de Los Ángeles, y bueno, ahí va a haber un mural que hice con otros 3 artistas. eh, eh, y a final del próximo mes también en Casa Lam voy a tener una exhibición. eh, y bueno, pues eso es, digo, con sus nuevas, justo con estas nuevas formas, estrategias, donde bueno, pues era yo creo que basado en exposiciones virtuales y bueno, pues con una posibilidad de visitarla pues más reducida, pero bueno, eso por lo pronto. Muchas gracias, maestro. Ana, ¿en qué andas trabajando? ¿Qué estás haciendo? Pues trabajando
diarios, así, ir al trabajo y un poquito en casa. Es difícil porque yo trabajo con mi familia, con las mujeres bordadoras del Istmo. Entonces, desde que ha pasado esto, pues hay que cuidar a la familia y me he quedado pues en casa. Entonces, muchas ideas para que las próximas que vaya a casa trabajemos todas, ¿no? Entonces, ahorita, desde casa. Gracias, Ana. Paulina, ¿en qué estás trabajando? Sí, pues también me tuve que reinventar y estoy lanzando unos talleres virtuales de arte y también como me quedé atorada en la pandemia en Colombia, tuve que pausar un poquito porque muchos proyectos editoriales pues también están en pausa, entonces ya no pude seguir con cuento infantil y estoy esperando pues regresar a casa para reactivarme y ver pues qué sale pues para este fin de año, para lo que resta del año, pero pues, sí, seguir creando es lo único que queda. Muchas gracias, Paulina. Maestro Edgar, ¿cuáles son sus proyectos actualmente? Bueno, este encierro pues me ha proporcionado tiempo para la experimentación, para la investigación y estoy realizando unas piezas que para una próxima exposición en Perú, en Cusco, y estoy a la espera de que me definan algunos proyectos, ¿no? De acuerdo a la situación y en eso ando. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos a punto de concluir esta transmisión. Pregunta Adriana, ¿qué otras actividades tendrá el museo a partir de esta gran exposición? Pues cada lunes, miércoles y viernes tenemos una transmisión especial. Estamos realizando este tipo de conversatorios, estamos realizando unas cápsulas también con otros artistas para que conozcan más sobre su trabajo. Entonces, hay una agenda bastante completa. Lo que resta de este mes y el próximo, vamos a seguir hablando sobre esta exposición. Y bueno, quiero agradecer a todos los maestros que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Quisieran compartir algo para concluir? No, pues muchísimas gracias y a los maestros, gracias por la cátedra, estuvo súper lindo lo que nos compartieron. Muchas, muchas gracias. Gracias, Paulina. Maestro Demian. Pues nada más que saludos a todos, cuídense mucho. Estamos, cada día que pasa, creemos que vamos mejor, pero creo que va subiendo toda esta pandemia. Entonces, pues cuídense mucho por allá. Saludos a Oaxaca, pues con cariño. Gracias, maestro. Ana. Pues igualmente, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que pase para que podamos ver la exposición montada. Muchas gracias. Y maestro Edgar. Pues agradecer la invitación y fue un gusto estar en este panel con compañeros afines al arte y un saludo a todas las personas, cuídense mucho y nos vemos quizás próximamente, ¿verdad? Un abrazo. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, recuerden que estaremos publicando todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales. Bueno, mi nombre es Israel Garfias y los esperamos hasta la próxima transmisión. Hasta luego.